Buen día, mi nombre es Jamie Roa y junto con mis compañeros queremos compartirles por medio de este video un estudio estadístico sobre la violencia de género que venimos realizando durante el semestre 2021 para la materia Estadística 1 de la Universidad Industrial de Santander. Según los datos tomados por la Defensoría del Pueblo para el año 2018, se registraron 67 casos de feminicidios, donde el 57% son la pareja identificada como el agresor, y las 72 tentativas de feminicidios, el 52% es la pareja identificada como el agresor. El informe de la Defensoría del Pueblo también menciona que los departamentos con mayor frecuencia de feminicidios son el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. La violencia de género es un tema que a nivel mundial está siendo replanteado y cuestionado por los seres humanos, pues en todas partes se está evidenciando el maltrato del que están siendo víctimas las mujeres alrededor de su entorno. Lo que se busca con este proyecto de aula es observar el efecto que producen en sus vidas estas agresiones de violencia de género en las mujeres de la Universidad Industrial de Santander, así como el de analizar qué tan altos son los índices de este problema en nuestra institución. Justificación. Debido a la problemática actual causada por la violencia de género y su crecimiento exponencial en jóvenes, se llevará a cabo un proyecto de investigación en el cual se tendrán en cuenta a aquellos estudiantes que podrían ser víctimas de cualquier tipo de intimidación. Se mostrarán los efectos negativos tanto psicológicos como emocionales que interfieren en el desarrollo y en el buen desempeño estudiantil. Se proyectan pautas en las que los estudiantes WIS no permitan que ningún tipo de violencia afecte su salud mental. Este proyecto será útil para dar a conocer la problemática que se vive a diario y que los estudiantes se sumerjan en el tema y no permitan ser víctimas ni victimarios. De igual manera, fomenta el valor de ayudar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor que son afectadas directa o indirectamente por la violencia de género. Buen día, mi nombre es Laura Rocío Gómez Gómez y les voy a compartir los objetivos propuestos para nuestro proyecto. El objetivo general es analizar la información adquirida por medio de encuestas y la búsqueda informativa para el estudio de la población afectada por la violencia de género en la Universidad Industrial de Santander y la manera como ésta influye o afecta al desempeño estudiantil. Los objetivos específicos son: primero, establecer cuáles son los factores que conllevan a que un individuo agreda a su víctima. Segundo, encontrar el tipo de violencia de género más común que afecta en la comunidad WIS, quién lo provoca, dónde se presenta esa situación y con qué frecuencia se da. Y por último, determinar el impacto que causa cualquier tipo de violencia de género sobre el estudiante WIS y las expectativas que tiene este después de ocurrir la agresión. Para todos, mi nombre es Andrés Camilo Ulloa Álvarez, estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Metodología, métodos de investigación. Debido a la pandemia del COVID-19, hemos decidido realizar una encuesta que será entregada a toda la comunidad WIS por Facebook y otras redes sociales. En estas veremos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En el enfoque del proyecto se enfocó principalmente en el estudio de mujeres adscritas a la Universidad Industrial de Santander y de manera consensuada conocer si han sufrido de violencia de género a través de una encuesta aplicada. Población objeto. Para la población objeto podríamos haber tomado a todas las personas involucradas con la universidad. Entre estas están las administradoras, personal de aseo y demás. Pero por cuestiones de confinamiento hemos decidido tomar a los estudiantes mayores de 17 años, ya que estas son los que están más vinculados a las redes sociales, en especial Facebook. Diseño de la muestra. El ideal para este caso es el muestreo no probabilístico. Haciendo un estudio, de acuerdo con el Departamento de la Planeación de la Universidad Industrial de Santander para el año 2019, se encontraron matriculados un total de 20.968 estudiantes, los cuales el 46,61% son mujeres, de tal manera que el 1% de la población femenina de la UIS serían aproximadamente 935 mujeres. Y si tomamos una muestra representativa de esta, tendríamos el 93,5%, redondeando una cifra de 94 encuestas.
Si tomamos un margen de error del 10%, esto nos daría entre 84 y 104 encuestas que debemos tomar. Instrumento de recolección de la información. El instrumento escogido para el estudio y análisis del proyecto, como ya se mencionó anteriormente, es una encuesta, en la que se da a conocer varias áreas de la vida de cada participante para tener una mayor exploración de la persona y cómo estos ámbitos influyen en el fenómeno de estudio. La encuesta se distribuirá en 4 secciones para tener un mejor orden a la hora de realizar el análisis. Las secciones son datos personales, prácticas personales, datos sobre violencia y expectativas. Esto nos dará una ayuda a conocer un poco más sobre la vida del encuestado y a entender mejor por qué se produce violencia de género y de qué forma. La encuesta consta de varias preguntas, tanto de selección múltiple como de respuestas abiertas, para tener un total de 20 preguntas, que se escogieron para poder darle cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. Buen día, mi nombre es Cristian Páez Pérez y a continuación le presentaré los resultados de la encuesta. Bueno, después de haber aplicado la encuesta a las 87 mujeres, los resultados arrojados por la misma fueron: en cuanto a las edades de la población analizada, se obtuvo edades que van desde los 17 a los 39 años, obteniendo un rango de 22 años, dando así un dato representativo o una media de 26 años para esta encuesta, donde se observó que el 18,4% tienen 20 años, siendo este el valor más repetitivo. Por otro lado, el valor que cae exactamente a la mitad de la gráfica es la edad de 24, es decir, una mediana de 24 años. Con todo esto arrojado sabemos, y como nos podemos dar cuenta, que la media es mayor que la mediana, lo que nos arroja una gráfica que es asimétrica con sesgo positivo a la derecha, dándonos así la forma que tomó la gráfica. En cuanto al estado civil de las encuestadas, el 82,8% de ellas se encuentra solteras, el resto se encuentra ya sea casada, en unión libre, divorciada o madre soltera. En cuanto a datos sobre violencia de género, se observó que el 62,1% de los encuestados sí presentó violencia de género y que de estos el 37% actualmente lo padece. En cuanto al tipo de violencia que se genera en la comunidad WIS, es la violencia sexual, en donde el 64,8% de las encuestadas aseguró que el tipo de violencia más frecuente es el acoso sexual. También se observa que la violencia física se presenta en esa comunidad, donde los insultos y las ofensas con un 61,1% encabezan la lista. Del mismo modo, hubo varias respuestas para la violencia física como golpes, empujones, rasguños y cachetadas. También se estudió la relación que se tenía el agresor con las víctimas que agredieron, lo que nos arrojó que el 50% de las encuestadas afirmaron que no conocen al agresor, el 24% que es un compañero de estudio de la universidad y solo el 8% fue agredida por algún profesor dentro de las instalaciones de la UIS. En cuanto al estado en que se encontraba el agresor, se determinó que el 50% no conocía su estado, mientras que el 37% dijo que el agresor en el momento de violencia se encontraba enojado y el porcentaje restante determinó que se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia psicoactiva. Por otro lado, en la encuesta se encontró que los lugares donde más se ha ocurrido agresión es en espacios públicos como la calle, parques, cines, con un 52,7%. El 28,1% de las encuestadas vivió violencia en algún transporte público y el 18,2% de las encuestadas presentó violencia dentro de las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. El proyecto fue dirigido hacia el efecto que produce este tipo de agresión en las víctimas, donde se encontró que la mayoría de ellas viven con miedo, ansiedad, tristeza y algunas hasta con cuadros de depresión. La encuesta arrojó que el 83,6% no denunció la agresión, mientras que el resto sí lo hizo, de las cuales solo el 66,7% denunció el hecho al programa de prevención de violencia de género de la UIS. Dicho programa nos proporcionó datos numéricos de violencia que se han presentado hasta el momento, donde solo el 58% de los casos se han reportado, de los cuales 12 de ellos han sido por violencia física y otros 12 por acoso sexual, donde se compara con que efectivamente son más los casos no denunciados debido al miedo o pena que presentan por este hecho. Para finalizar, las conclusiones a las que llegamos con nuestro proyecto son las siguientes. Se estableció que el consumo de sustancias alcohólicas y el uso de sustancias psicoactivas contribuyó a que el agresor atentara contra la vida de sus víctimas, lo que conlleva a que se aumenten más casos. El enojo y el encierro por parte de los agresores también dio pie para que cometieran actos de violencia para con sus víctimas, pues el 37% de las encuestadas afirma que su pareja en el momento de la agresión se encontraba enojada por alguna situación en particular. Según el estudio realizado, se pudo concluir
que evidentemente sí hay más casos de violencia de género actualmente, con un porcentaje del 62.1% afirmándolo, donde se encontró que el tipo de violencia más común generado es por violencia sexual, y en especial el acoso sexual con un porcentaje del 64.8%, seguido del abuso sexual con porcentajes del 16.7% cuando el agresor fue su pareja y un 9.3% cuando su agresor fue una persona desconocida. Otro dato importante a tener en cuenta es la violencia psicológica que también se presenta diariamente entre las mujeres hoy en día, donde se encontró que de las 87 encuestadas, el 61.1% ha recibido insultos y ofensas afectando de gran manera su autoestima. Con respecto a la relación que se tiene entre las víctimas y su agresor, se dedujo que el 50% de las mujeres afirmó no conocer a su agresor, los cuales la acosaron sexualmente en su mayoría en espacios públicos con un 52.7% y en transporte público un 21.8%. Por otra parte, cabe destacar que el 49.1% de las mujeres afirmó haber recibido algún tipo de agresión en casa, donde el 12% dijo haber recibido agresión de su propio padre. Esto quizás por el confinamiento obligatorio generado por la pandemia del COVID-19, haciendo subir los índices de violencia generados en el hogar. En cuanto a las instalaciones de la UIS, el 18.2% afirmó haber recibido agresión de acoso sexual dentro del campus universitario, donde se evidencia que el 24% de mujeres recibió agresión por parte de algún compañero de estudio y el 8% afirmó haber sido agredida por un docente del plantel estudiantil. De igual forma, la frecuencia con la que se ha manifestado todo este tipo de violencia arrojó, según la encuesta, que el 56.4% de mujeres sufrieron este tipo de agresión en algún momento determinado, pero ahora no lo sufren, mientras que el restante de las encuestadas afirma haber vivido agresión como mínimo 2 veces por semana. Se determinó con el proyecto que el nivel de impacto que dejan este tipo de vivencias en la vida cotidiana de las mujeres arrojó, según la encuesta, que el 69.8% de mujeres viven con miedo a salir a la calle y realizar su vida normal después de ocurrida la agresión, trayendo consigo cuadros psicológicos de ansiedad, tristeza y hasta depresión. Para otras mujeres, el trauma generado fue aún mayor, impidiéndolas realizar su vida sexual con normalidad. Todo esto ha contribuido a que las afectadas hayan buscado algún tipo de ayuda en los distintos centros de atención especializados para este tipo de casos, en donde se encontró que el 40% de las mujeres busca ayuda en alguna de las instalaciones tales como la Fiscalía con un 11.1% y a la Policía Nacional con un 11.1%. Cabe resaltar que el 83.6% de mujeres que denunciaron, el 66.7% acudió al programa de prevención de estos casos de la UIS, en donde el 9.1% recibió asesoría jurídica y el 7.3% necesitó atención médica después de ocurrido el hecho. Finalmente, en cuanto a las expectativas de las víctimas según las encuestas, se dedujo que aunque actualmente se encuentran felices en la manera como llevan sus vidas, muchas desearían volver al pasado y no haber vivido estos actos de agresión, ya que, como se evidenció, las hace sentir inseguras, tanto de ellas como del mundo en que las rodea. Esperamos que les haya sido de agrado nuestra presentación y muchas gracias por su atención.